Diego, vamos a hacer oración. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Ciertamente tú eres el que tienes en bien el clima, todas las situaciones, Padre. Recibe la gloria y la honra, Señor, porque a veces escuchamos que los caprichos no los cumples tú, Padre, pero yo he sido testigo de que aún en ellos, Señor, tú también te glorificas, Señor, y nos das aquellos caprichos que tenemos en el corazón, Padre. Yo te pongo en tus manos, Señor, estas situaciones, Padre, los desalojos, Señor, a fin de que tú, Señor, hagas la obra, Señor, que tú hables a los corazones, Padre, y que pudieran salir lo más librados posible, Señor. Yo te pido que tomes el control de esta reunión, Señor. Ayúdanos, Padre, y recibe la gloria en lo bueno y en lo malo, así como dicen los judíos, Padre, lo que el Eterno da, el Eterno lo quita. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues el Señor confirma el tema. A mí me habló también igual de sellos, porque yo también estoy teniendo problemas con sellos en las residencias, con firmas, y lo que el Señor me ponía era precisamente, Dios habla de muchas formas, y a veces uno no pone atención a lo que el Señor nos habla. Quiero que me acompañes al libro de Efesios. Efesios 1. Después de Gálatas, antes de Timoteo. Corintios, Gálatas. Ándale, después de Está Corintios. antes de Filipenses, allá de Timoteo. Es Efesios 1, versículo 13 y 14. Amén. Dice el 13 y 14. ¿Ya tenemos? Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjense, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahorita estamos viendo que con un sello, si el sello es malo, por ese mismo sello tú puedes ser castigado. O si falta un sello, pues te hace ver quizá tu documento como falso. Hace rato igual me decía ahí lo que es el jefe de carrera que faltaba un sello y que no me las podía liberar, y pues yo decía, bueno, Señor, pues tú tendrás un propósito con todo esto. Y ahorita hablando acerca de los sellos que pueden ser apócrifos, en el tema, Caro, también tocaba algo y era algo que yo traigo en la palabra y el Señor confirmaba. ¿Pero qué es un sello? Dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ustedes cómo piensan que fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. con el bautismo, Con el bautismo. ¿Con qué más? recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Recibiendo a Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿ese sello podría borrarse de ustedes? Sí, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque si nosotros ya no, ¿cómo digo esto? Sí, de que escudriñemos la palabra y eso empezamos a enfriarnos. Exacto. Y el espíritu se apaga y se va. Y se va. Tú, Fer, piensas que no se va el espíritu, se queda. No, o sea, no que a lo mejor podrías tú olvidarte, ¿no? De las cosas de Dios, pero Él nunca se va a olvidar de ti. ¿Ustedes piensan que en mí quizá pueda entrar un demonio? Pero si yo ya fui sellado con el Espíritu Santo. Pues aún más, ¿no? Porque eso es a los que más ataca el enemigo. ¿Y cómo podrían darse cuenta ustedes que ya el Espíritu Santo quizás se fue de mí? En tus obras, en tus mis frutos. obras, en mis frutos. Entonces aquellos que por ejemplo van a la Iglesia Universal, que son expastores, ¿a ellos se les fue el sello?
y por eso manifiestan como demonios. Pues no. ¿Qué importancia tiene un sello? ¿Sabían ustedes que aún a Jesucristo su tumba le fue sellada? Acompáñenme al libro de Mateo 27. No. ¿Cómo le fue sellada, Caro, su tumba? En la piedra, ¿no? Y le pusieron un guardia. ¿Y cómo era ese sello? ¿Era un sello así físico? No, era la piedra, ¿no? La piedra la pusieron para que nadie entrara, pero dice que también fue sellada. Mira, vamos a leer 27:66. 66. Ajá, Sellada. 27:66. Yo supongo que aparte que pusieron la piedra, pues pusieron, o sea, como un candado, yo me supongo, o algo, ¿no? Para que no pudiera zafarse la piedra. Fíjense. Mateo. Mateo 27:66. Es el último versículo en sí. Amén. Amén. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjense, ese sello, ¿han visto que a veces a las casas les ponen una franja amarilla que dice moroso o suspensión laboral y te pegan el sello? En la tumba de Jesús fue igual. Pusieron un sello similar para que si alguien quería entrar tanto de afuera hacia adentro o alguien salía de adentro hacia afuera, al momento de que abrían la piedra, el sello se despegaba y se daban cuenta que eso ya había sido violado o ya habían entrado. Entonces ellos se querían asegurar que ese sello estuviera pegado siempre. Cuando tú abres algún producto que es nuevo, a veces traen sellos. Y si tú le quitas ese sello, en automático ya la garantía se fue. Pues para en este caso, en esta piedra fue igual. Ellos querían garantizar con ese sello de que nadie había entrado. Imagínense cuál fue la sorpresa de ver a los soldados que vieron el sello que no había sido removido y que la piedra estaba de alguna manera ya movida y no había nadie adentro. O sea, eso era algo ilógico. Una mujer no lo pudo haber hecho. Entonces, si el sello de alguna manera te avala o te da garantía de algo, pues ¿cuán más el Espíritu Santo? Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo. Yo les hacía la pregunta de que si el Espíritu se iba. Unos dicen que sí y unos dicen que no. Yo les decía que si a manera de un demonio podría ser un motivo para decir que quizá ya el Espíritu se fue. Pues sí, hay una persona que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó de ese hombre y adivinen qué fue lo que le pasó. Lo atormentaba un espíritu. Un espíritu lo estaba moleste y moleste. Primera de Samuel. Saúl, ¿no? Samuel. Ajá, 16. Loco. ¿Qué haces? Amén. Del 14 al 16 dice, trae por título David toca para Saúl. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. Fíjense, de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjense, un espíritu malo de parte de Dios. No es porque Dios tenga espíritus malos, sino que Él tiene el poder de mandarlos. Entonces dice que este hombre, lo primerito que me llamaba la atención es lo que dice el 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque él ya no estaba caminando como Dios quería. Entonces cuando uno, aunque tú puedas tener pastorado, puedas tener
muchas iglesias, si tú no estás actuando bien, dice que pueden venir espíritus malos y pueden atormentar tu vida. A veces vemos hermanos que dicen, es que yo tengo neurosis o soy histérico o no controlo las cosas. Pues ten cuidado. Fíjate qué frutos estás dando, porque aquí a Saúl era algo que le atormentaba. Quizá él se ponía como loco. Quizá este sea de los primeros casos de histéricos. O sea, fíjense, y cómo se tranquilizaba. David le tenía que tocar el arpa para que él se pudiera controlar. Entonces vemos que ese sello que Dios ya nos ha dado también puede ser quitado y violado. ¿Cómo va a ser así? Cuando tus obras ya son malas. Por eso aún decían de este hombre que es muy religioso y demás, quizá es porque él conoce las escrituras y sabe que él no es nadie para desalojar a una persona sin dejarla sin nada. El Espíritu aún le sigue hablando a él, porque son contadas las personas que tienen bondad en la tierra. Tú fíjate nomás a una persona que está pidiendo limosna y son muy contados a veces los que les dan dinero. Ya son muy pocos realmente. ¿Y por qué tú le das dinero a alguien? Cuando alguien te pide o hay alguien que está en la calle, ¿lo das por tristeza, por humildad o por qué lo das? Por amor. Por amor. El Señor nos ha enseñado que debemos de ayudar a los pobres. Por gracia. Así Yo las situaciones que me han tocado es porque yo le he dicho a él, cuando no nos comido a nuestras horas por X razón, yo le he dicho a él, o sea, imagínate, nosotros es un ratito, ¿no? Imagínate los niños de la calle que son días los que están ahogados a lo mejor sin comer. Por eso, tal vez. Y fíjense, o sea, a veces vemos niños que a lo mejor ya ni siquiera van a la escuela y los tienen trabajando, ¿no? Y tú los ves y pues te remueve el corazón. Es porque tú tienes todavía el Espíritu Santo en ti. Yo es algo que le he pedido al Señor mucho y yo le digo, ¿sabes qué, Señor? No me dejes ver esas cosas. A veces cuando atropellan un perro, ¿no? Que lo fracturan una pata o algo así. Lo primero que hago es, ¿por qué me muestras esto? Si te lo he pedido que no lo hagas. Porque a mí me duele lo que el perro está sufriendo. En una ocasión, en la escuela, había una ranita. Y esta ranita tenía ya una pata ya casi destrozada. Y la querían subir al recogedor. Y la ranita se veía que estaba sufriendo tanto cuando la agarraban, que croaba, pero de una manera tan fuerte, que yo decía, este animal está doliendo. Pero hubo algo que yo dije, no manches, me fui de ahí, no aguanté. Vi a la ranita y le digo, no, espérense. Y ya le iba a echar al recogedor y empezó a llorar otra vez y se me quedaba viendo así, como diciendo, ¿me vas a lastimar o me vas a hacer algo? Yo no aguanté. Dije, no, yo ya no quiero saber nada, háganlo ustedes, y me fui de ahí, porque yo escuchaba cómo la ranita estaba croando porque le dolía su pata. Es cuando el Espíritu te sensibiliza, es cuando estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero a veces decimos al Señor, quiero tener visiones, quiero que tu Espíritu me hable, pero a veces ni siquiera tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Yo les voy a proponer algo cuando hagan su oración. Si hoy en la noche la hacen, hagan su oración y después de que hayan terminado, quédense un minuto sin decir nada. Simplemente quédense callados y vayan pensando todas las cosas que le dijeron al Señor. Y van a ver, y van a reconocer, decir, es cierto. A veces terminamos la oración y vámonos a acostar, luego. Pero cuando tú te dedicas a darle, aunque sea un minuto, ahora sí que cuando mueren las personas dan un minuto de silencio, tú dale un minuto al Señor después de que hayas hablado. Y créeme que vas a sentir que tu oración subió al cielo. Oye, pero yo tengo una duda. No por agraviar a los presentes, ¿verdad? Es válido cuando alguien hace oración y se queda dormido y se justifica por... ¿Es que trabajo mucho o algo así? No es de que trabajes. Dice que el Espíritu Santo, uno de los frutos que te da, es la paz. Yo en una ocasión tenía angustia en mi corazón y le empecé a orar al Señor. Le dije, Señor, dame paz, ayúdame, toma el control de mi vida.
Y cuando menos le esperé, hermanos, estaba dormido. De repente me levanté y estaba en el piso y yo dije, ¿qué hago aquí? Y me acordé, dije, ¿te quedaste dormido en la oración? Dije, no manches, ¿cómo crees? Pero enseguida el Señor me respondió y dice, porque yo les vengo a dar paz. Y no es una paz como la da el mundo. Por eso aún es válido que así lo hagas. Pero estás escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a veces el Señor te habla de muchas formas y tú piensas que son casualidades. En la semana me levanté al baño a las 5 de la mañana, no fue a las 3 en esta ocasión, fue a las 5:30 de la mañana. Yo no soy muy dado a que me esté levantando al baño en la madrugada, son contadas las veces. Y en esta ocasión que me levanté, cuando abrí los ojos, lo primero que recordé fue a dos hermanos que se han estado ausentando, a veces uno va y a veces no va, pero el Señor me los ponía en la mente. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor me decía, porque yo te hablo. Si tú dices que quieres ser de los jóvenes que tengan visiones, tienes que ser una persona que se comprometa conmigo. Que cuando yo te diga, ve y haz esta cosa, la tienes que hacer. Pero a veces decimos, ay, es que me enfermé del estómago y fui a las 3 de la mañana al baño. Pues quizá a lo mejor el Espíritu está intercediendo por ti. ¿Tú sabes cómo intercede el Espíritu por ti? Con gemidos indeseables. Acompáñame al libro de Romanos 8. Es que realmente es bueno que le pidamos al Señor que nos dé de su Espíritu. A mí quién sabe por qué, si sea normal que cuando dan una profecía, no sé si así se le llama, pero ven que el domingo habló la hermana Tere Sí. y el pastor, se me enchina la piel, pero así cañón, pero es una así, no feo, pero sí se me, así, ay no sé, pero muy. Sí, porque de alguna manera a veces tú ves frutos en esas personas, ¿no? Pero son personas que están dispuestas. Si yo les pongo un hermano que es quizá nuevo, ¿van a creer en su profecía? Pues porque quizá no has visto frutos, ¿no? Pero fíjense cómo intercede el Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Yo les decía el domingo a los niños, ¿qué es gemir? Y eso les pregunto a ustedes, ¿qué es gemir? Quejarse. Y uno de los niños que fue André me dice, cuando están embarazadas, te digo, es el mismo ejemplo que a mí se me vino a la mente. Cuando una señora, una chava, una mujer está embarazada y tiene los dolores de parto, dicen que son unos dolores tan fuertes que realmente no se le desean a nadie. Aún Jesús dice que serán como las mujeres que van a dar a luz, ¿no? Entonces lo compara con ese tipo de dolores y dice que el Espíritu Santo intercede con ese gemido indecible. Algo indecible es algo que no se puede explicar. Imagínense, dice que Él está en nuestra debilidad. Cuando uno quizá es débil y va a pecar, quizá tú no lo escuchas y no lo ves por el momento que estás ahí de tu debilidad. Pero hay alguien atrás que te está gritando y te está gimiendo con todo lo que se puede haber, con todo lo que puede existirse, con tal de que tú te alejes de esa cosa mala. Aún dice una palabra, no hagáis entristecer al Espíritu. Cuando tú cometes el pecado, el primero que se va de tu vida es el Espíritu Santo. Porque cuando tú vas a pedir oración, a pedir perdón por ese pecado, ¿te sientes bien con el Señor? En serio, hermanos, que ha habido veces en mi caso que ya ni oro. Digo, ¿sabes qué, Señor? No tengo cara con qué orarte, me da pena decirte, volví a caer en lo mismo. ¿Por qué es? Porque el Espíritu se fue, porque tuviste la salida para no hacer eso, porque hubo alguien quien intercedió por ti y no lo hiciste. Con gemidos, imagínense a aquel grado, el Espíritu gime por nosotros.
¿Y saben por qué gime precisamente? ¿De qué te redarguye el espíritu? Redarguye de una forma. Y yo por eso siempre les digo a los hermanos cuando estoy predicando, el único que te va a alejar de Dios es el pecado. El único que alejó a Saúl de Dios fue su pecado. Y aun si tú lees las escrituras, dice que cuando un demonio sale de tu vida y ya ha sido limpiado, regresa no solo, sino con 7 espíritus más. Por eso tú luego ves hermanos que eran tan grandes y hablaban tan bonito, y ahora que su pecado salió a la luz, son hermanos totalmente diferentes. Que tú los ves a los ojos y les dices, qué bueno hermano que te descubriste tal y como eres. Y nos ha pasado en la iglesia. Pero es cuando el espíritu se va. Por eso, si tú no habías considerado en tus oraciones el pedirle al Señor que te dé de su espíritu, si lo estás pidiendo, es porque quizá a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana te va a levantar para que ores por un hermano. Estaba escuchando un testimonio de una señora, una persona murió, y dice que esta hermana, el Espíritu Santo la levantó a las 3 de la mañana. Y que él escuchó la voz de cómo le dijo, ve a tal hospital porque tal persona ya murió. Pero se va a glorificar mi nombre en su vida. Dice que esta persona fue a las 3 de la mañana, se paró con los doctores y le dijo, esta persona va a vivir. Y los doctores se empezaron a burlar de ella, diciendo, ¿cómo crees si ya está muerta? Le dicen, va a vivir, porque Dios me lo ha revelado. Y los doctores se empezaron a burlar de ella. Y le dijeron, a ver, hazlo. Se quitaron los doctores de ahí. Dice que ella hizo una pequeña oración. Destapó la sábana donde según estaba muerta esta persona. Dijo algo, me imagino que empezó a orar ahí. Y que se levanta. Tengo un folleto relacionado a eso. ¿Un folleto de la iglesia? Uh-huh. Y a lo mejor es el mismo caso, no sé. Y dice que esta persona que estaba muerta se levantó, pero era tanto como había muerto, ya sus músculos no podían ponerse en pie, y los doctores le dijeron, no la muevan, y la chava esta que le habló el Señor le dijo, déjenla. Dice que se pasó más lejos y le dijo, ven, levántate y anda. Y los doctores se quedaron así viendo, y cuál fue su sorpresa, que esta mujer se bajó y caminó. Y les demostró a todos que Dios podía hacer grandes cosas. Pero ¿saben por qué lo pudo hacer? Porque el Espíritu estaba en ella. El Espíritu de Jehová estaba en ella. Algo que Saúl ya se le había ido. Algo que quizá a nosotros ya se nos ha ido. Porque quizá vemos a alguien afuera que lo han golpeado y decimos, no, ¿qué tal si me hace algo? Y nos alejamos. Y es porque no tenemos una confianza de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Oramos por una persona y queremos convencerla. Hay un pastor, el pastor de Abraham Chapa de Amistad Cristiana, les dijo a sus congregantes, a ver, hermanos, ¿quién tiene el don de la sanidad? Nunca faltaron las manos levantadas, ¿no? Yo, pastor, tengo el don de la sanidad. A ver, hermanos enfermos, pónganse de pie. A ver, ¿tú tienes el don de la sanidad? Amén, hermano, amén. Por cierto, uno de los que se paró tiene ataques epilépticos y quiere sanar a alguien, o sea, es algo ilógico. Pero bueno, se paró. Ora por el hermano, está enfermo. Y agarró el hermano y en el nombre de Jesús y a la enfermedad fuera y el pastor se le quedó viendo y empezó a orar y les dice, ¿ya terminaste? Ya. Y agarra y le dice el pastor, ¿se siente mejor, hermano? No, sigo igual. Dice, hermano, siéntense los que oraron por lo de la sanidad, siéntense. ¿Por qué quieres convencer al hermano de que ya no está enfermo? Y a veces es lo que hacemos nosotros. Ni siquiera nosotros nos la creemos. Decimos, hermano, ¿puede orar? Y los hermanos con miedo. Me ha tocado presidir, les digo, hermano tal, puede pasar a orar por los enfermos, por las necesidades, y se quedan así, viéndome como con miedo. ¿Por qué yo? No tienen una firmeza de ese sello que Dios les ha dado.
Por eso tú llegas a ver a un endemoniado, a una persona que está loca y te da miedo. El obispo Macedo es un hombre que me asombro de las cosas que hace. Conversa con los demonios y se burla de ellos. Y aún los reta cara a cara. Le dice, si yo ando en pecado, demándamelo ahorita. Pero si no, tú te vas a arrodillar. Y el demonio se arrodilla. Pero es alguien que tiene la confianza plena. Por eso yo no sé cuántos años tengamos de conocer de Dios. Pero por ejemplo, Fer, ese día que vimos en la casa de la mamá de Caro, ¿se acuerdan? Que estuvimos orando por ella. Que ustedes dijeron, es que yo no me siento apto. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo son aptos para sacar demonios. Pero lo único que te hace falta es que dejes tu pecado. Porque el pecado te lo va a demandar. Este espíritu te puede decir, ¿tú me vas a sacar a mí? ¿No te acuerdas lo que hiciste ayer? Fíjense qué vergüenza, pero hay pastores que han dicho, el espíritu manifestó de tal persona que le dijo esto. Fíjense, el demonio le dijo esto. Dijo, ¿qué tú no te acuerdas que a tal hermana le estabas viendo el escote? Imagínense que un demonio te diga, ¿no te acuerdas que le estabas viendo tal parte de su cuerpo a la hermana? ¿Cómo te vas a quedar? Vas a decir, no manches, pues ahora me va a despedazar este demonio. ¿Pero por qué? Porque es el pecado. Cuando conocimos de Cristo nuestro primer amor, ¿cómo estábamos? No orábamos cada rato y cada rato estábamos haciendo cosas porque sentíamos al Espíritu ahí. Pero ahora que han pasado los años y tú puedes ver a los hermanos, ¿el Espíritu mora en ellos? ¿O les pasó lo mismo que a Saúl? Porque así como un demonio te puede acusar tu pecado, también hay uno que siempre te va a redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Acompáñame al libro de Hechos. Primero Juan 16. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. 7 y 8. Juan 16. 16, 7 y 8. ¿Ya? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo ¿de qué? De pecado. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de justicia y de juicio? Porque Él, antes de que hagas el pecado, dice que ya intercedió por ti con gemidos indecibles. Entonces, si tú lo haces, va a decir, yo te lo advertí. Dice el libro de Corintios que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Siempre va a ser así. Siempre que tú tengas una prueba, va a haber una puerta de salida. La cuestión es que tú tengas ese Espíritu Santo para saber qué es lo que tienes que hacer. Por eso, Fer, tú comentabas, le decías al Señor, ya no tengo nada, ya no tengo fuerzas, ayúdame. Pero confiaron y dejaron su confianza en Él. ¿No te respondió el Señor? A mí nadie me ha respondido. A Carlos le ha respondido. ¿O alguien de los que estamos aquí no le ha respondido el Señor? Y si no nos ha respondido, fíjate cómo están tus frutos. Aún por eso en Apocalipsis cuando da las cartas, cuando le da la revelación a Juan, dicen todas las cartas hasta el final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, por eso ahorita que él comentaba, Isra, que comentaba que cuando hagas tu oración te esperes a la respuesta de Dios. Y es cierto, porque a mí me ha tocado y me ha pasado que yo oro y de repente se me viene un salmo o una palabra y la busco y digo, es que es justo lo que es mi necesidad o lo que yo estoy pidiendo. Pero es cuando tú te esperas. A mí me agradaba mucho porque le digo, venía, no sé por qué salió, no es casualidad, es el Espíritu de Dios. Veníamos, nada que ver de la Biblia, ¿no? Y de repente salimos platicando de la Biblia, veníamos platicando de la familia.
Y le digo que a mí el lunes me pasó algo bien chistoso, porque en la madrugada, para ser ya lunes, o sea, el domingo en la madrugada, me empezó un dolor bien feo en mi pierna, a tal grado que no la podía encoger, o sea, yo la quería encoger y yo decía, voy a gritar porque siento un calambre horrible. Y yo le agradezco a Dios porque abrí mis ojos y vi mi reloj y apenas iban a ser, bueno, eran 20 para las 4. Y yo me quedé pensando y dije, o es oración o realmente me duele mi pierna, ¿no? Me levanté y empecé a orar. Y justo cuando empiezo a orar y todo y termino de hacer mi oración, le digo a Israel que, como decía él, el Señor te va poniendo a personas en tu mente y de repente ya terminaste y chin, se te viene otro hermano, ¿no? Y dices, ay, también acuérdate de tal persona, ¿no? Y ya me iba a acostar y otra vez, y acuérdate de tal persona, ¿no? Y cuando me acosté, mi Biblia siempre la pongo a un costado de mi cama. Y no es porque tenga miedo a algo, ¿no? Que venga un espíritu y se apodere de mí. No, sino siempre la agarro porque yo digo que el día que sea el arrebatamiento, si yo me quedo, luego lo agarro y me voy a los montes, ¿no? Pero tenerla ahí justito y no tenerla tan lejos, ¿no? Y leí una palabra y a mí me sorprendió porque ahorita que yo le estaba diciendo a Israel la palabra, dice, es que es de lo que voy a hablar. Entonces dice, ¿cómo el Señor confirma el tema? Y sí, pues la leo. Dice algo muy interesante. Cuando yo me acosté ya y leí la palabra, dice, ay, ¿dónde viene? Espérenme, déjenme. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A mí me llamaba mucho la atención, porque ciertamente sí, cuando uno no es obediente, el Espíritu Santo no le tenemos. No podemos decir, ay, es que el Señor me dijo que yo hiciera esto. No, o sea, primero obedece, y el Espíritu Santo es dado solamente a los que obedecen. Y ahorita que Israel me dice, es que es de lo que voy a hablar, como el Señor confirma, pues yo también le agradezco, porque entonces pues la palabra no es nada más para Él, ¿no? Sino es para todos, y por algo el Espíritu nos está hablando. Tal vez no lo hemos escuchado o no le hemos dedicado el tiempo para que Él nos hable. Aún cuando hemos estado en debilidades, aparte de lo que leo Israel, de que dice que con gemidos indeseables, más adelante dice, la intención del Espíritu Santo es escudriñar los corazones. Y es cierto, cuando uno está siendo tentado o va a caer en algo, luego en tu corazón, no en tu corazón, porque el corazón es engañoso, tu espíritu, tu alma, te empieza a decir, no, acuérdate la palabra, no, acuérdate de la palabra. Pero a veces no hacemos caso y caemos. Y cuando terminas de hacer eso malo, o ya lo hiciste, o ya caíste, o ya mentiste, o ya hiciste lo que tenías que hacer, luego viene otra vez a redarguirte el espíritu. ¿Puedo comentar algo? No se te olvide lo que es, porque a mí siempre se me olvida. Voy a comentar esto para vergüenza mía, la verdad, pero no te lo quise comentar antes porque había más gente y me hubiera dado todavía más vergüenza, ¿no? Pero se lo tengo que comentar. ¿Te acuerdas de la bolsita anaranjada que te dije? Que les estaba diciendo, no es porque me doliera tanto la bolsita, el buscarla o el encontrarla porque me hacía falta, no, sino porque yo me sorprendía de cómo el Señor aún en eso me habla, ¿no? Y le digo a Fernando que el día que fuimos al centro, estábamos surtiendo y todo, pero Sonia me pasó una cartera y y yo le dije, está muy bonita, y dice, pues llévate esa, dice, ¿sí te alcanza? Y le dije, sí. Y dice, empiezas con una, la enseñas y bla, bla, bla. Entonces agarré la cartera y le dije al chavo, oye, pero a ver, hazme la cuenta con esto. Y él hizo la cuenta, pero ya había cerrado la primera cuenta ya la había cerrado. Y me dice, de esto es tanto, y de esto, y apuntó la cartera en la nota, pero ya no puso el saldo total. Entonces, pero me dijo el saldo. Entonces, cuando llego con el chavo, me dice, ahí con el chavo, pero muy buena onda el muchacho, ¿no? Ahí con el de la caja. Y yo fui con el de la caja y me dice el chavo, ¿cuánto? Pero yo como lo conozco al chavo que está en la caja, tenía años que no lo veía, entonces cuando yo lo vi dije, sí es, ¿no?
O sea, es que era un niño, ¿sabes de dónde? De ahí del puesto de la pancita. Era un chamaquito de pañal. Y yo lo vi, pues me sorprendí porque yo dije, ya estoy vieja, ¿no? Entonces, le quedé viendo. Y él sí se acordó también porque me vio. Y se sonrió y me dice, ¿cuánto? Y yo agarré y le dije, y me quedé así y me dice, fueron 300 y feria, ¿no? Y me dice, 300 y algo. Y yo le dije, sí. Pero reaccioné. O sea, dije, pero no me pusieron la cartera, ¿no? Pero cuando hice eso, volteé a ver a Sonia y Sonia me vio y se sonríe y se voltea. Entonces su sonrisa fue muy traviesa y yo dije, chin, lo que dices tú, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Dije, no, le voy a decir. Pero haz de cuenta que Fernanda no me preguntó y yo me puse así, le digo, no sé. Y agarré y dije, si me regreso, qué pena, ¿no? O sea, ya no me quise regresar por pena. Pero cuando salí, yo agarré y dije, Señor, ¿será porque apenas estoy empezando? O sea, que el Señor me lo había dado. Y me acordé de cuando tú dices, no, el pecado es pecado. O sea, Sí. chico, sea grande, el pecado es pecado. Pues mira, llegando aquí, no fue la cartera la que se me perdió, sino la bolsa, pero pues estaba en lo mismo. Y yo le digo a Fernando, es que no tenía por qué haberse perdido esa bolsa. O sea, yo la traía y ya en tu casa yo ya no la quise sacar porque, pues como vi que estaba ya apurado, entonces yo ya no la saqué, pero en tu casa todavía la traía. De tu casa a la casa de mi mamá yo ya no fui con nadie. Entonces en ese transcurso no sé dónde quedó y yo le dije a Fernando, me estoy aferrando porque me sorprende cómo el Señor dice, no, esto no era tuyo, ¿no? O sea, lo tuviste, pero no era ni para ti. Y me lo quitó, pero me redarguyó todavía más porque dije, Señor, entonces sí estaba mal y yo sabía, pero aún así actué. A mí me pasa mucho eso con los taxistas. Hay veces que hasta me cobran 70 pesos y hay unos que me cobran hasta 90. Y siempre me pasa que me dicen, ¿cuánto le cobran? Y yo, pues la mayoría de veces me cobran 80. Y yo me quedo pensando y luego el espíritu, di la verdad, ¿no? Y ya les digo, 80. Y en serio que es para bendición porque las veces que me han venido me han cobrado 70, todos. Y aún un día a un taxista le dije, pues me cobran variado, luego me cobran 80, luego 75, luego 70. O sea, yo no sé cuál es la cuota verdadera. Si es que luego le cobran 80 por manchados y luego le cobran 75 por la propina de ellos, pero yo le voy a cobrar 70. Dice, al fin Dios me va a bendecir más. Cuando él me dijo eso, yo en serio que sentí, dije, gloria a Dios, porque no he mentido. Y créanme, aún en la semana me pasó, y yo sé que es Dios. Yo le echaba primero la culpa a Israel, porque yo traía 60 pesos solamente en mi cartera. Dije, no quiero ir a sacar ahorita de la cuenta porque todavía tengo muchos gastos, ¿no? Y resulta que el lunes, ya para venirme, yo traía otros 70 pesos. Y yo no sé de dónde aparecieron esos 70 pesos. Yo no sé, porque yo recuerdo muy bien que solo traía 70 pesos. Y llego a la oficina y luego le empiezo a reclamar, ¿me metiste dinero en mi cartera? Todavía ni cobro y piensa que le estoy dando dinero. ¿Me metiste dinero en mi cartera? Que no, pero se empezó a reír y digo, sí, fuiste tú, esa risa es del malvado, de que digo, no necesitaba, pero gracias, ¿no? Que no, yo no fui, y ya hasta me dijo, no se debe de jurar, pero te juro que yo no te metí dinero en tu cartera. Y yo luego pensé y dije, otra vez tú, Señor, otra vez tú. Y es que en serio que cuando uno actúa bien, el Señor le va bien. A mí hace ya mucho tiempo recién entré a trabajar ahí en el trabajo y me aparecieron 2,000 pesos en mi cuenta y fue algo así bien sorprendente. Pero es siempre y cuando tú seas fiel, y no fiel solamente en el dinero, ¿no? Ahorita hace rato veníamos platicando de Israel, sino principalmente en tu obediencia. El Espíritu Santo se les da a los obedientes, y si tú eres obediente, vas a hacer muchos milagros, gracias a Dios, y que va a ser glorificado el nombre de Dios, no por tus propias manos. Pero también, como decía, Él te va a redarguir en verdad, en juicio. Entonces, pues si muchas veces eres bien tentado hasta en eso, yo sí he sido tentada de 70, ¿no? Y créanme que yo sé que si yo dijera 70 o menos, el Señor me dejaría avergonzada, así como dejó avergonzado un día el del taxi, que me dijo, es que son 80, y habló hasta por radio, y yo le dije, es que yo no miento, o sea, yo no te robaría, porque yo sé que si te robo a ti, robaría a Dios. Y cuando la muchacha dijo, sí, son 80, y dijo, no, es que es aquí en Cumbria, antes del puente, sí, son 70, ¿no? Entonces,
yo todavía volteé y yo le dije así bien orgullosa y soberbia, le dije, ya viste, son 80, yo no te miento, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo va a encargarse de corregirte y te va a doler, pero es más feo que a lo mejor te dé gozo el decir, bueno, Señor, gasté más o perdí más a lo mejor, pero pues hablé con la verdad, a que de repente tú no sientas esa presencia y... Pero aún y con lo que me pasó, le decía yo a Fernando, aún y con lo que me pasó, yo estaba muy gozosa, la verdad, porque me di cuenta de que sí, el Espíritu Santo sí me habla en verdad, ¿no? O sea, no me estoy creando yo fantasía, porque aún en lo malo, o sea, él me dijo, y me dio chance, o sea, no de que, ay, sí, róbatela, sino que me habló y yo fui la desobediente, ¿no? Y aún yo le hablaba y decía, ay, Señor, no manches, o sea, sí me hablaste y yo bien tonta, y cómo desaproveché esta oportunidad, ¿no? Pero dije, yo para mí muy en lo personal, pues aún con eso se fortalece más mi fe, porque pues para la otra que el Señor me vuelva a hablar, bueno, el Espíritu me empiece a hablar, pues es hacerle caso a la verdad. Exacto. Es como pasaba con Jenny, con Claudia, ella me decía, es que yo tengo la respuesta, cuando el de matemáticas me dice, yo tengo la respuesta, pero me da pena y no alzo la mano. Pero algo me dice, esa es la respuesta. Y ya cuando veo que sí era, digo, chin, ¿por qué no participé? Y le digo, es que no eres tú, es el Espíritu. O sea, el Espíritu te dice, sí, vete por ahí, no vete por ahí. Y tú sientes, luego, aun cuando te suben a asaltarte, tú luego sientes. Mi mamá es de las personas que luego dice, no, estos son asaltantes. Y sí, o sea, le toca, ¿no? Pero como que el Espíritu te previene de no caer en cosas malas, de no tener accidentes, de no hacer cosas malas. Pero a veces uno es bien necio y a veces uno siente que, ay, no, pues ¿qué va a pasar? No lo hago por esta vez. No, pues Dios, a Israel dice una palabra que dice una palabra, Dios se cobrará hasta del último cuadrante de lo que tú hayas quitado. Entonces a mí esa palabra pues me exhorta, ¿no? Mucho, porque dices, pues imagínate, ¿no? Todas las veces que a lo mejor yo por decidiosa o no he apartado mi diezmo, o económicamente, o no he sido obediente en lo personal, ¿no? Pues cómo Dios se va a cobrar, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que uno tenga en consideración que se nos dejó ese consolador, y tarde o temprano ese consolador, cuando venga el día final, no va a estar. Entonces, ¿quién nos va a poder redarguir o decir esto sí o esto no? Por eso dicen que, por eso ahorita este manual lo tengamos bien en presente, y no desperdiciemos en, ay, hoy no leo, mejor mañana. ¿Y quién te dice que ese mismo día no va a venir Dios, no? Va a venir Jesús y tú no leíste, ¿no? Y que a lo mejor toda tu semana estuviste bien, pero ese día no leíste. Y que te diga el Señor, pues sí te iba a llevar, pero no leíste, ¿no? Entonces dices, todo algo tan construido es como Israel, ¿no? Si decidiera ahorita, ya no voy a estudiar, ya no quiero título, pues imagínate todos sus 4 años construidos y que de repente diga ya no. Pues es así con Dios, ¿no? No dejemos que nuestras casas se derrumben, ¿no? Pues aún me sirvió de testimonio para con mi mamá y con Sonia, porque a Sonia cuando llegó le dije, ¿ya viste? ¿A viste lo que me pasó? Que se me perdió la bolsita naranjada. Y me hace, ay, pues no agarraba la onda, me dice, ay, Gaby, ¿cómo estás? Y le dije, no estoy mensa. Le dije, la cartera. Y se queda ella así pensando, y pues sabe también, se queda así pensando, y dice, no manches, y le digo, sí, y mi mamá se queda, ¿qué pasó? Y le expliqué a mi mamá, y le dije, ¿ya viste? Y mi mamá dice, ay, hija, o sea, mi mamá se queda también, porque pues sí, es testimonio. Lo que Dios quiere es balanzas justas. Entonces, cuando uno está haciendo algo mal, siempre te va a hablar al corazón. Y te va a hacer sentir tan chiquito. Que le dije a mi mamá, porque por si llegaba a pasar, ¿no? Porque ya ves que sí, siempre son coincidencias para ellos, ¿no? O sea, para la gente que no. Entonces yo le dije, aún si llegara a aparecer aquí en tu casa, le dije, el Señor me está dando el escarmiento muy, muy bien, y porque así es, o sea, está mal, ¿no? Y ella me dijo, no, pues sí, pero yo le advertí por si llegaba a aparecer, no me dijera, ya ves. Y tú decías que no, es que es en serio. Sí, no, y es que cuando el Espíritu te habla, hazle caso, porque uno está muy tentado a muchas cosas. Ahí donde estoy en la escuela, no me cuesta nada agarrar un cable y llevármelo y nadie se va a dar cuenta. Pero yo por un cable de computadora no voy a ir al infierno. Porque el día de mañana el Señor va a decir, mira, tú dices que nadie te vio, pero yo sí te vi. Entonces, y te hablé. Porque antes de que uno vaya a hacer lo malo, se acuerda, no, acuérdate que a Dios no le gusta. Pero es como yo les decía, el Espíritu gime por ti y te está hablando y te dice, no lo hagas, no lo hagas.
pero tu carne no te deja escuchar la voz de Dios y vas y lo haces. Por eso tenemos que dejar que nuestra oración, aunque sea si quieres 10 segundos, quédate callado y analiza lo que le has dicho al Señor. Y tú vas a escuchar la respuesta de Él. No porque te va a hablar, ya te escuché, sí te lo voy a... No, pero tú vas a sentir en tu corazón cómo tu oración subió. Dice en el libro de Apocalipsis que las oraciones de los justos suben ante Él. Entonces, que tu mejor adoración sea tu obediencia. Así pasó con Pablo, ¿no? Que dice que vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y pues el guardia, te imaginarás, por el terremoto se rompieron todas las puertas. Pero Pablo no corrió y se salió y dijo, ya estamos libres, sálganse todos. No, al contrario le dijo al guardia, no te preocupes, todos estamos aquí. Todos los presos. Ya se iba a matar el guardia. Exacto, ya se iba a matar. Ya se iba a matar, dijo, se me fueron todos. Y el apóstol Pablo dijo, cálmate, tranquilo. Pero estaba hablando con verdad. Y a través de ese testimonio de él, ellos se convierten. O sea, como uno a lo mejor, dice el libro de, no sé si es Hechos o Corintios, dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice que siempre te va a dar la salida, pero escucha su voz. Aprende a escuchar su voz. Y si no le has pedido al Señor que te dé de su espíritu, véselo pidiendo. Pero también yo te digo algo de antemano. El Señor te puede levantar a las 2, a las 3 o a las 5 de la mañana para que tú ores por una persona. Así es que fíjense bien qué le piden. Porque si quieren que Dios en sus decisiones tomen la decisión correcta, pídanle al Espíritu Santo. Pero también trae consigo un compromiso. Y es porque tú intercedas por los demás. Entonces lo que el Señor me traía hoy es que si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no dejes que el pecado, como a Saúl, haga que ese espíritu se vaya. Sino por el contrario, si tú reconoces en esta noche que has estado en pecado o que hiciste algo malo, pon tus miembros ante Dios y dile que te siga hablando. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ya no vamos a leer. ¿Cuál les dije? Hechos, ¿no? El libro de Hechos, para terminar. Hechos 13. ¿Se siente mal o qué? No, es Hechos 2:17. Hechos 2:17. ¿Ustedes creen que estamos en los últimos tiempos? Sí. Entonces hay también profecía para este último tiempo. Amén. 17 y 18. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Siervo es aquel que está en obediencia con su patrón. Nuestro patrón es Jesucristo. Entonces, si dice que en los últimos días vamos a tener sueños, visiones, esta palabra yo la he hecho mía en estas últimas oraciones que he hecho. Y yo le he dicho al Señor, Dios, quiero ser de esos jóvenes que tengan visiones. Y la semana pasada traía ese tema aquí, pero el Señor me mostraba por una u otra cuestión no se dio. Compartí en la casa de Ana ese tema. Y era acerca de un sueño en el cual yo veía en el cielo cómo se abría. Y veía un caballo blanco y el que lo montaba era Jesucristo. Y yo veía que en su muslo él traía una leyenda. Y yo decía en mi sueño, es lo que dice en Apocalipsis. Yo no me sé la escritura, hermanos, no me la sé de memoria. No sé ni en dónde está ahorita. Y yo decía la tal escritura tal cual como viene en la Biblia. Y me levanté. Y vi la palabra y era tal cual como yo la había dicho en el sueño. Y el Señor me trajo a hablar acerca de los últimos días y del infierno. Entonces, lo que a mí me hacía el Señor recordar es que yo le pedí algo. Y yo le dije que yo quería ser de los jóvenes que tuviera visiones.
que tuviera sueño. Y el Señor me lo estaba concediendo. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso que te ha dado Dios? Ve y exponlo. Lo que yo te he dado, ve y exponlo. Así yo se los digo a ustedes. Si quieren que el Espíritu more en cada uno de ustedes, pídanle al Señor. Pero eso que les ha dado, también el Dios se lo va a demandar. Y si te pide a las 3 de la mañana orar por alguien, párate y hazlo. Porque si no, el Señor va a ver que no eres un siervo fiel. Dice, ¿para eso me estabas pidiendo que te utilizara? ¿Para que te quedaras dormido? No. Ve e intercede por aquel que te puso. Entonces, la palabra de Dios es lo que me ponía en esta noche, que estemos sellados con ese Espíritu Santo y que le pidas en tu oración que te siga hablando. ¿Quieren comentar algo más? Gordo, ¿quieres comentar algo? ¿Todo está bien? ¿Fernando? Sí, creo que sí, ¿no? Gordo. Oye, ¿qué onda? Que si quieres comentar algo. Ay, me siento bien mal. Y de eso no. No, pues yo... Es que en realidad no sé cómo cuáles sean sus estándares de Dios. Yo me imagino que son tan altos que en verdad desde que me levanto yo le estoy fallando. Porque a lo mejor no sé darle gracias o no sé, pero sí para gloria y honra de Señor Jesucristo puedo dar testimonio que yo me considero el más vil y el más ruin de toda la humanidad, ¿no? Por tantas cosas que he hecho. Pero aún con todo y eso, Dios me ha salvado muchas veces la vida de muchas formas, ¿eh? De morir baleado, de morir simplemente cuando me accidenté en Monroy y el camión quedó despedazado. O sea, muchas situaciones que aún siendo como soy, no sé qué espere Dios de mí, me imagino. Yo siempre le pido en mis oraciones, guíame y hazme saber claramente qué quieres de mí. Pero te digo, día con día caigo, a lo mejor en el hecho de fumarme un cigarro, en el pensar en tanto producto caro que traigo en mi camioneta y pues, hay veces que la situación te hace pensar cosas que, y pues imagínate, en una camionetada llego a traer hasta 200,000 pesos de mercancía. Entonces muchas situaciones que hasta con el mismo pensamiento siento que ofendo a mi Padre Dios, pero hasta en eso se enseñorea también, ¿no? De que pues, la gente que me conoce a lo mejor va a decir, pues cómo le hace, ¿no? Tantas cosas que ha pasado y tanto sigue viviendo y sigue, o sea, te digo, sí está muy difícil yo siempre lo he dicho, está muy difícil este camino. Es muy difícil la lucha que tengo día con día, es mi carne contra el espíritu, pero te digo, gracias a Dios, cuando más lo hemos necesitado, pues siempre ha estado presente, y no sé si realmente, yo siempre llego y les digo, Dios me quiere mucho, Dios me ama, y ya les platico lo que me pasó, pero sí de situaciones así muy feas y muy adversas, que las llevo todas las de perder, y salgo triunfante. Entonces por eso te digo, por eso yo decía, no es que, o sea, el espíritu no se va, o a lo mejor se va, o no sé, pero Dios nunca se olvida de ti. No, Así sí. seas como seas, pues, para testimonio. Y ahorita me venía acordando, precisamente me bajé del camión y dije, bueno, si yo me gustaba el punk, las drogas, todo, lo peor. Y aún ahorita me voy apresurando a mis pasos para llegar Pero es la palabra. ¿no? O sea, es algo que sí te atrae, te llama Y te transforma, te transforma. No, y en eso también digo que Dios sabe cómo, porque ustedes son muy puntuales. Y ahorita haz de cuenta que el Señor los trajo casi juntos, ¿no? Porque Sí, quizá hubiéramos terminado el tema y el Señor siempre sabe. Hace rato y me dice, ¿dónde estás? Le digo, no, sí que me lleva la... Y dice, ¿por qué? Le digo, no, es que estos hijos de no sé qué me hicieron cargar a fuerzas. O sea, porque mañana van los de Walmart a hacer auditoría y que quieren que todos estemos fuera antes de que ellos lleguen. Sí. Y o sea, para que no vean tantos errores, ¿no? Y yo sí le dije
a la que ahora va a ser gerente, me dice, es que es una farsa, le digo, o sea, si tú vas a recibir una certificación, debes de, los que Tenerlo, vienen, claro. pues que vean todo como eres, o sea, Ujú. ¿por qué quieres que nos vayamos antes? Dice, es que es obligatorio la carga, que no sé qué, y me rabié, pero igual dije, bueno, pues pongo las cosas en manos de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas ahorita ni mi carga chequé ni nada, así como me la dieron, así la aventé a la camioneta y dije, se me hace tarde para llegar. Espero en Dios que mañana todo vaya completo. Y Primeramente aunque Dios. tú digas que, bueno, tú eres el más vil y todo, en la misma palabra dice, ¿no? Que nos escogió de lo más vil. Pero ahorita para nosotros, aún en mi familia y yo creo que en su familia, el nombre de Jesucristo se ha glorificado en ustedes. O sea, nosotros podemos ver cómo Dios ha glorificado su nombre a través de ustedes. Porque pues vimos cómo llegaron en la casa y la verdad nosotros decíamos, es que es bien difícil la lucha con Gaby porque Gaby es bien orgullosa, ¿no? Y Fer también tiene su carácter, ¿no? Entonces veíamos, ¿no? Y yo ya había hasta veces que yo nada más decía, Señor, yo te pido por sus niños, que por lo menos por sus niños, ¿no? Y sin en cambio al Señor no le gusta hacer una cosa pequeña y ya. A él le gusta reconstruir todo. Acuérdense, no sé si han leído la de los huesos secos, ¿no? Los huesos secos ya estaban así muertos, así aventados, y cómo él los reconstruyó. Y yo sí me he dicho, cómo él reconstruye las familias a tal grado que pues muchos dirán, ¿cómo le han hecho en su matrimonio si ya estaban a un hilito, ¿no? O sea, ¿cómo le han hecho que ya hay comunicación o que ya... Y en serio, ¿no? Aún mi papá lo dice, no, ya ven cómo, o sea, y mi papá lo dijo, pues es que a nosotros nos da mucho gusto que pues ya venga Fer y Gaby que den testimonio, cuando antes pues llegaban y a pelearse aquí mismo, ¿no? Y entonces, el Señor le gusta glorificar su nombre y en todas las familias. Y acuérdense, hemos escogido el camino angosto. Y el camino angosto trae muchas tribulaciones. Pero si queremos el camino ancho, pues va a estar muy fácil, ¿no? Y con muchos deleites. Pero pues al final no nos van a llevar al reino de Dios. Y sin en cambio, pues el angosto, pues pasaremos luchas, problemas y sí tentaciones. Pero a veces las debilidades son, como decía Gaby, para que aprendamos. Para que digamos y nos afirmemos más en el Señor y que Él nos diga, bueno, tú estás conmigo, tú me has redarguido, ¿no? Y aún si hacemos o cometemos errores, ya sabemos a quién dirigirnos, pero antes nos valía que eso. Antes decíamos, no, pues yo a nadie le tengo que rendir cuentas, ¿no? Soy yo, y si me muero soy yo, y si me he de morir soy yo, ¿no? Pero pues, gloria a Dios porque su Espíritu está en nosotros, ¿no? Y aprendan a vivir con paz en su corazón. Porque el día que ustedes le sustraen a alguien algo, en todo tiempo te va a recordar el Espíritu que a alguien le debes algo. Y es mejor decir, Señor, tengo tanto dinero ahorita aquí, y tú sabes que me lo puedo robar, puedo hacer lo que yo quiera, pero quiero tener paz en mi corazón. Yo sé que tú vas a proveer. Y con esa confianza quédense, porque dice que tenemos una herencia. Leíamos al principio, dice que son las arras del Espíritu. Y las arras simbólicamente simbolizan prosperidad, abundancia. Para nosotros la abundancia es el Espíritu, es el que nos consuela, el que nos da paz, el que nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, aprendan a vivir con esa paz en su corazón y no que nadie les diga, tú me robaste, y diga, sí, cierto, y ya conocía. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros y lo que, para cerrar, yo quiero decirles que no dejen que nada, ni el pecado, les distraiga a ese espíritu, porque así como a Saúl se le fue, a nosotros también se nos puede ir. Y quizá venga también un espíritu malo a atormentarnos. Entonces, pedirle al Señor que nos dé su espíritu, ¿les parece? Damos gracias. Padre bendito, Señor, a ti es la gloria, la honra y la alabanza. Aquellas cosas o aquellos espíritus, Señor, que no son de ti, no confiesan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Yo, Señor, en esta hora yo confieso que Jesús es el único Señor, el único Salvador y el único mediador para llegar a ti, Señor. Pero Él mismo dijo, Señor, que nos iba a dejar al Consolador, Padre. Yo te pido, Señor, que venga ese Espíritu Santo de ti, Señor, y que nos redarguya, Señor, de pecado, de juicio y de justicia, Señor, porque juntamente con la tentación va a venir la salida.
Y esa salida nos la va a dar el Espíritu Santo, Señor. Queremos renovar nuestros votos, Señor. Si a alguien le debemos algo, Padre, si hicimos algo malo, ten misericordia, Señor, y habla a nuestra vida, Padre. Porque yo sé que vas a volver a poner ese momento, Señor. Pero tú ya nos has enseñado de muchas formas, Padre. Ayúdanos